Amén. Gloria sea al Señor. Bienvenidos, bienvenidos a la casa del Señor, los que están aquí y los que están a través de el Facebook, también bienvenidos. Gloria sea al Señor. ¿Verdad? El día de hoy tenemos la oportunidad de continuar con nuestro estudio en el libro de Hebreos. Estamos en el capítulo 10, versos 1 al 6. Y quiero rápidamente, para que no se nos olvide y tengamos en mente, ¿verdad?, lo que estamos hablando. Quiero leer nuevamente Hebreos 10, 1 al 6. Supongo que lo han leído y estudiado en su casa, pero por si no, ¿verdad?, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor así en Hebreos capítulo 10, verso 1 al 6. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Vamos a orar. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Gracias por esta tu palabra, Señor, que nos traes y que nos da luz, y sobre todo, Señor amado, como estamos mirando, que nos da y nos introduce a esa perfecta paz a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo, por tu provisión que proveíste para nosotros. Señor amado, quedamos delante tuyo y sigue ayudándonos a entender y comprender, Señor amado, cada uno de los principios para nosotros en estos días, Señor amado, contenidos en tu palabra. Bendito Dios, lo rogamos, lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Tenemos y estamos mirando los sacrificios. El día de hoy, ¿verdad?, estuvimos hablando la semana pasada acerca de las ofrendas, ¿verdad? Y recuerde que miramos dos clases de ofrendas, ¿verdad? Una es la ofrenda que era de olor grato y la otra era que de olor que no era muy agradable. Y estas dos, ¿verdad?, una era forzosa y la otra era, ¿verdad?, si se querían, ¿verdad? Ahora, ¿verdad?, vamos a mirar la ofrenda de comida. Es el título de nuestra lección, ¿verdad?, que nos habla acerca de la hermosura de Cristo, ¿sí? Que nos habla acerca de la ofrenda, el holocausto, ¿verdad?, como Cristo nuestro reemplazo, ¿sí? Para ello, ¿verdad?, pero antes de entrar, quiero ver si alguien memorizó Efesios capítulo 5, versículo 2. ¿Hay alguien que lo haya memorizado, Devan? ¿O no? Yo pensé que estaba levantando la mano. ¿Nadie? Bueno, si quieren leerlo, vamos a leerlo, búsquenlo en su Biblia y lo leemos antes de entrar en la lectura en Levítico capítulo 2, verso 1 al 16. Leemos Efesios capítulo 5, versículo 2, que nos habla, ¿verdad?, de lo que estamos hablando el día de hoy, ¿verdad? Dice la palabra en Efesios capítulo 5, verso 2, dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sí? Recuerde que estamos hablando de las ofrendas que eran, ¿verdad?, agradable, y la otra que no era de muy agradable, ¿verdad? Pero Cristo es la ofrenda agradable, ¿sí? Las ofrendas de olor grato eran voluntarias, ¿sí? Esta nos muestra la persona de Cristo, ¿sí? La ofrenda de comida que nos habla acerca de la hermosura de Cristo. Leemos en Levítico capítulo 2, verso 1 al 16,
que dice la palabra así, dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová de ofrenda, será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo que hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová. Mas no subirá sobre el altar en olor grato, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado. Ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ellas incienso. Es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. Tenemos aquí los ingredientes, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de cada uno de los ingredientes? Tenemos la flor de harina, el aceite de olivo, el incienso y la sal, ¿verdad? Tenemos aquí la flor de harina, que nos hablan acerca de la personalidad bien integrada de Cristo, sin pecado, ¿sí? Había un equilibrio perfecto, ¿sí?, en estos tres que nos hablan acerca de los tres impulsos básicos del hombre, ¿sí?, en la persona de Cristo. Estos tres impulsos es el espiritual, psicológico y el físico. ¿Sí? Dios desea que estos tres impulsos del hombre deberían de estar en equilibrio, y es sumamente importante entender que el más fuerte de estos tres impulsos debe de ser el espiritual. Después del espiritual, ¿verdad?, el segundo más fuerte debe de ser el psicológico, y el tercero, el más fuerte, o el, por decir así, en el orden de que vamos ahorita, el más débil debe de ser el físico, ¿verdad? Y muchas de las veces en nuestra perspectiva es lo contrario, ¿verdad? Nos preocupamos más por lo físico, ¿verdad?, que por lo espiritual. El aceite de olivo. El aceite de olivo nos habla acerca del Espíritu Santo, nos habla de su ministerio, el ministerio de Jesucristo, que fue realizado a través del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos el incienso. El incienso era una fragancia, ¿verdad?, que se ponía en libertad bajo esta presión. Se ponía en una ollita, y esta, bajo presión, dejaba escapar el olor, ¿sí?, que nos habla acerca de la vida de Jesucristo, cómo se manifestaba en esta fragancia, ¿sí?, bajo la presión de la persecución, ¿sí? Tenemos la sal.
la sal como un agente de conservación para sellar un pacto, ¿verdad? Cristo, ¿verdad?, es la señal de fidelidad entre Dios y el hombre, ¿sí? Cristo es el que conserva el nuevo pacto. Cada uno de nosotros como cristianos tenemos que ser la sal del mundo, ¿sí? Conservando al mundo del pecado, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, como nos lo expresa el libro de Romanos capítulo 12 verso 1 y 2. ¿Sí? El llamado del apóstol Pablo a que presentemos, ¿verdad?, nuestros cuerpos en sacrificio. Así es de que es sumamente importante, ¿verdad? Y esto tenía que ser, ¿verdad?, esta masa tenía que ser sin levadura. ¿Por qué? La levadura es un símbolo del pecado, ¿sí? Es un símbolo de lo malo. Y nos damos cuenta, sabemos que en Cristo no había pecado, ¿sí? No había nada malo que se encontrara en él. Tampoco debía de llevar miel, ¿sí? La cosa dulce debería de haber sido o de ser un jarabe hecho a base de frutas. Este jugo de uva, este jarabe de fruta representa el pecado o lo malo. Jarabe, cuando se agría, cuando se fermenta, se hacía agrio, ¿sí? Y daba el símbolo del pecado. Ahora, ¿cuál era el método? Estos eran los ingredientes utilizados en esta ofrenda. Ahora, ¿cuál era el método? El método de la ofrenda, ¿verdad? Miramos que cada uno de estos ingredientes debían de mezclarse, ¿verdad?, y no deben cocerse, ¿sí? O podían mezclarse y cocerse, ¿sí? Ya sea una de las dos. El aceite se menciona varias veces, ¿sí?, para mostrar el ministerio de Cristo, ¿sí? Dice la palabra, la primera parte debía ser amasada con aceite, que nos habla como Cristo fue nacido del Espíritu Santo, ¿sí? La palabra en Lucas 1:35 nos dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿sí? Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tenemos que también esta debía ser untada con aceite, ¿sí? La masa, por decir así, que se hacía, se untaba con aceite. ¿Qué representa esto? Representa a Cristo cuando fue bautizado con el Espíritu Santo. Mateo capítulo 3 versos 16 y 17 nos dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Tenemos también, ¿verdad?, que nos dice: echarás sobre ella aceite, sobre esta ofrenda echarás aceite, ¿verdad? Eso también nos habla del ministerio de Cristo, cómo fue conducido por el Espíritu Santo. Literalmente, la palabra en el libro de Marcos capítulo 1 verso 12 nos dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, ¿verdad? Antes de comenzar su ministerio, Cristo fue impulsado por el Espíritu Santo para ser llevado a la tentación, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahí una y otra vez miramos el impulso del Espíritu Santo para sanar, el impulso del Espíritu Santo para tener compasión por las personas, el impulso del Espíritu Santo, bueno, en todo el ministerio de Cristo. ¿Sí? Tenemos aquí, ¿verdad?, que se menciona una y otra vez la frase con aceite, ¿sí? Esto nos habla de la unción. Ungido, su ministerio fue en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Juan capítulo 3 verso 34 nos dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da al Espíritu por medida, ¿sí? Él se da totalmente y completamente. Amén.
Los sacerdotes, en todo este proceso, los sacerdotes tendrían que tomar un porcentaje de cada artículo para su propio uso antes de realizar la mezcla, ¿sí? Y por cada ingrediente, ¿sí? Como sacerdotes del Nuevo Testamento, tenemos que tomar, ¿verdad? Tenemos que tomar una participación en el cuerpo de Cristo para llegar a ser más como Él. ¿Sí? Y esto es algo sumamente importante que debemos entender para nuestros días, ¿verdad? Miramos en el Antiguo Testamento la participación de los levitas en los sacrificios y miramos la participación de los levitas en la participación o parte de las ofrendas, ¿sí? Parte de lo sacrificado era para los sacerdotes. Y eso habla de la participación de usted y yo. Recuerde que somos llamados sacerdotes. ¿Sí? Ya estuvimos hablando de ello cuando estuvimos hablando acerca del sacerdocio del hombre. Y como sacerdote tenemos una participación, ¿sí? De Cristo. Y obviamente tenemos que llegar a tratar de ser más como Él. Tenemos también la ofrenda. Esta ofrenda debía ser cocida en el horno, ¿verdad? Que nos habla acerca de la energía a través del calor, cómo purificaba, ¿sí? Dios sacó a relucir, ¿verdad?, la dulzura de esta comida, de esta torta o no sé qué era lo que se hacía, ¿verdad?, en la vida de Cristo, ¿sí? A través del fuego de la persecución. Cómo Cristo fue perseguido, cómo Cristo fue asediado, cómo Cristo fue, ¿verdad?, hasta que fue llevado a la cruz. ¿Cuál es el significado? El significado de toda esta ofrenda, sí, que nos habla acerca de la ofrenda que se hacía cada mañana y cada noche. La persona que realizaba esta ofrenda, ¿verdad?, lo hacía como una expiación de agradecimiento a Dios para buscar el favor divino de Dios. ¿Sí? Y explicamos esto. Cristo debe de ser nuestro ejemplo para tener una vida que sea agradable delante de Dios, ¿sí? Que habla obviamente del desarrollo, ¿verdad?, de nuestra naturaleza espiritual, que tiene que ser una prioridad, ¿verdad? Recuerde cuando hablamos de los tres elementos de la fuerza del hombre, ¿verdad?, que es el espiritual, el psicológico y el físico, ¿verdad?, de los cuales le debemos dar más importancia al aspecto espiritual. Sí, es sumamente importante. Sí, nuestro desarrollo, ¿verdad?, espiritual debe de tener prioridad. Nuestras vidas tienen que vivirse bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. Sí. Es increíble, ¿verdad? Por ejemplo, es a veces un poquito, ¿verdad?, escuchamos, ¿verdad?, muchas personas que dicen, ¿verdad?, oh, es que el Espíritu Santo me guió a hacer esto. El Señor me dijo, el Señor me habló que hiciera esto. Y luego resulta que después eso le está creando problemas, le está creando dificultades, le está causando algún mal, ¿verdad? No creemos que Dios nos guíe a un mal, sino todo lo contrario. Cuando Dios guía algo dentro del camino del Señor, va a haber bendición, ¿sí? Y obviamente sí, va a haber tropiezo, va a haber situaciones que se van a presentar, pero el Señor nos va a ayudar a sobrepasar esas situaciones, ¿sí? Pero a veces luego después se nos olvida que decimos que el Señor nos dijo. Y después decimos, es que me equivoqué, fue un error, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado cuando decimos que el Señor nos guía, ¿verdad? Y por ello siempre yo insto a las personas a buscar la dirección de Dios, ¿verdad? Es que ya tomamos esta decisión, ok, ¿ya oraron? Y muchas personas, oh no, sí, ya oramos, ya y ayunamos y sobreayunamos. No, ya. Y luego después vienen los problemas. Entonces, pero es nuestra prioridad. Debemos de tomar como prioridad caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Si caminamos bajo ella, ¿verdad?, tenemos garantizada, ¿verdad?, el éxito. Nuestras vidas tienen que vivirse tratando de evitar el pecado
en todas las maneras, ¿sí? Debemos de vivir esforzándonos para no pecar. Nuestras vidas tienen que, ¿verdad?, conservarse bajo la santidad, ¿sí?, en el mundo, ¿sí? Y que nos habla acerca de la sal, ¿verdad? Por eso la palabra dice, ¿verdad?, vosotros sois la sal del mundo, ¿verdad? Si no, el mundo, ¿con qué será? Salada, ¿verdad? ¿Con qué va a ser el mundo limpio? ¿Con qué va a ser el mundo sacado de esa oscuridad si usted y yo no mostramos, ¿verdad?, esa sal, ¿verdad?, esa parte que el Señor nos dejó, nos dio para compartir, para que haya una diferencia, ¿sí?, entre todo lo demás. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí de esta primera parte? Nadie. Ok, vamos a hablar de la segunda ofrenda, ¿verdad? La segunda ofrenda era la ofrenda de holocaustos, ¿verdad?, que nos habla de Cristo como nuestro reemplazo, ¿verdad? Que hablamos, ¿verdad?, ahí del escrito, el texto, ¿verdad?, a memorizar, que la última parte nos dice ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, olor grato, olor agradable. Esta ofrenda de holocaustos la vamos a leer Levítico capítulo 1, verso 1 al 17. Levítico 1, 1 al 17. Anteriormente, ¿sí?, al inicio leímos Levítico capítulo 2, verso 1 al 16. Sí, el día de hoy estamos examinando Levítico capítulo 1 y versículo 2. Capítulo 1 y capítulo 2, perdón. Dice la palabra así en Levítico capítulo 1, del 1 adelante. Dice la palabra, dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Y luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará en agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño de las ovejas y de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y la llevará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si las ofrendas para Jehová fueren holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar. Y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. En este otro tipo de ofrenda,
tenemos los objetos, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetos? Tenemos el becerro, el carnero, las tórtolas o una paloma, ¿verdad? Todos eran criados, ¿verdad? Y tenían que ser animales domesticados. ¿Sí? Tenían que ser animales, ¿verdad? Los judíos vivían con estos animales domesticados dentro de su casa, ¿verdad? Por lo tanto, este animal domesticado era muy querido, ¿verdad? Era muy querido por su dueño, ¿verdad? De igual manera, Cristo fue el siervo obediente querido, ¿sí? Al corazón de Dios, ¿verdad? Este tenía que ser sin defecto. El animalito ofrecido tenía que ser sin defecto, que nos habla, ¿verdad? Es igual a la perfección y a la pureza sin pecado de Cristo. ¿Cuál era el método? El método por el cual se llevaba a cabo el sacrificio. Este siguiente holocausto, ¿verdad? El pecador que ofrecía este animal tenía que matar, ¿verdad? La ofrenda o el animalito, ¿verdad? De igual manera, Cristo, el inocente que murió por causa y la culpa de nuestros pecados, ¿verdad? Para identificarnos personalmente con Cristo, ¿verdad? De igual manera, las personas, usted y yo, cada uno de nosotros, debemos de tener a Cristo y reclamarlo, ¿sí? Como nuestro sacrificio. Así como el pecador del Antiguo Testamento tenía que tener un ajuste, ¿verdad? Que en este caso era el animal. De igual manera, Cristo murió por el pecado de todos, pero solamente aquellos que reclaman a Cristo como su sacrificio son perdonados. ¿Sí? Por eso es importante entender, ¿verdad? Tener ese conocimiento. ¿Cómo es que Cristo, cómo es que Dios acepta el sacrificio? ¿Sí? No nada más ahí porque se nos ocurre, ¿verdad? El sacerdote, ¿verdad? Dentro de todo este proceso, el sacerdote rociaba la sangre alrededor y sobre el altar de bronce, ¿verdad? Recuerde que la sangre es igual a la vida. El salpicar nos habla de esta presentación a Dios, ¿verdad? En la cruz del Calvario. El animal era cortado en pedazos, ¿verdad? Que nos habla acerca de los igual al sufrimiento de Cristo antes de ir a la cruz. Y en la cruz, ¿sí? Los pedazos eran quemados en el altar de bronce. El fuego, ¿sí? La energía del fuego, la energía purificadora de Dios, ¿verdad? Habla de cómo juzgó el pecado en la cruz del Calvario. Este animal completamente, ¿verdad? Era consumido por el fuego, que es igual al compromiso total de Cristo con Dios, ¿verdad? Por usted y por mí. Ahora, fíjese bien, vamos al significado más profundo. Las ofrendas, ¿verdad? Las ofrendas eran presentadas en la mañana y en la noche. A estas ofrendas se le llamaba holocaustos continuos, ¿sí? Que es igual a Cristo, ¿verdad? En la consagración, cómo vive para siempre, para hacer intercesión o estar intercediendo por cada uno de nosotros. El sacrificio de Cristo en la cruz, ¿sí? Pertenece o es pertinente para siempre, para pagar nuestros pecados del pasado, el presente y el futuro. Ya no tenemos que hacer un nuevo sacrificio o llegar, ¿verdad? Que Dios mande nuevamente a Cristo para volver a presentar otro sacrificio. Ese sacrificio fue totalmente, ¿verdad? Una vez y para siempre. Una parte del animal, ¿verdad? Si este era un carnero o un becerro, ¿verdad? La piel no era ofrecida. Esta piel era usada por el sacerdote para usarse como ropa, ¿sí? Es igual que nos habla, ¿verdad? Cómo usted y yo somos revestidos con la justicia de Cristo. Recuerde que este animalito representaba la justicia para el ser humano en aquel tiempo. Ahora, bajo el nuevo pacto, representa la justicia, ¿sí? La justicia de Cristo. Y cómo usted y yo somos revestidos de ella, ¿verdad? Que esto es sumamente poderoso. La palabra en el libro de Romanos 13 nos dice: si vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sí? Tenemos ya Cristo proveyó esa provisión. Ahora lo que tenemos que usted y yo hacer es tomar esa provisión y usarla, ¿sí? Así de simple.
¿verdad? El significado para cada persona que hace esta ofrenda, ¿sí? Esta era una dedicación de cada uno de nosotros mismos, ¿sí? Dice la palabra, ¿verdad? Dice aquí el proceso del sacrificio, que el que ofrecía el sacrificio era el que tenía que degollar el animal, ¿sí? No otra persona por otra persona, ¿sí? Así es igualmente el día de hoy para usted y para mí. Usted y yo tenemos que ir delante de la presencia de Dios individualmente, de día y de noche, ¿sí? Necesitamos estar dedicados a Él totalmente, ¿sí? Cristo fue dedicado totalmente a la obra, ¿sí?, que Él vino a realizar, y así de igual manera usted y yo tenemos que estar dedicados totalmente, ¿sí? Tenemos aquí una comparación de las ofrendas de estos holocaustos, ¿verdad?, por el pecado, ¿verdad?, por la naturaleza pecaminosa. Estas dos ofrendas parecen ser muy similares, ¿verdad?, pero son, ¿verdad?, precisamente por pretender o pensar que son similares, frecuentemente son confundidas e incomprendidas y por ende mal interpretadas. Sí, eso tenemos que tener cuidado con estas ofrendas. La ofrenda de holocaustos, ¿verdad?, y la ofrenda por el pecado. La ofrenda de holocaustos en Levítico 1 y 2, ¿verdad?, nos dice que es Cristo. La ofrenda por el pecado en Levítico capítulo 4 nos dice que Cristo hizo, ¿sí? La ofrenda de holocaustos en el capítulo 1 nos habla cómo Cristo cumple las demandas de los valores de Dios, ¿sí? Mientras que en Levítico 4 nos habla cómo Cristo cumple las necesidades, ¿verdad?, serias o necesarias del hombre. ¿Sí? En Levítico capítulo 1, las ofrendas holocaustos, vemos la hermosura de Cristo, mientras que en las ofrendas por el pecado en Levítico 4 vemos el valor, ¿verdad?, odioso del pecado. ¿Sí? En Levítico 1, ¿verdad?, en la ofrenda de los holocaustos vemos cómo esta ofrenda era voluntaria, mientras que en Levítico 4 miramos que la ofrenda por el pecado era obligatoria. ¿Sí? La ofrenda de holocaustos en Levítico 1 era una ofrenda que subía a Dios, ¿verdad?, mientras la ofrenda por el pecado en Levítico 4, esta ofrenda derramada era hacia abajo, ¿verdad?, no iba a Dios. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? El orden, sí, el orden de esta presentación a Dios por el sacerdote, el orden que se nos presenta es muy significativo, ¿verdad? La ofrenda por el pecado y la ofrenda de incursión se presentaban, ¿verdad?, primeramente. Esto es igual como el arrepentimiento, ¿sí?, y el pecado expiado, ¿verdad?, como no está listo, una persona está listo para tener un encuentro con Cristo. El pecado, en otras palabras, es un obstáculo para tener un encuentro con Él. Mientras cuando este pecado ya ha sido expiado, cuando este pecado ya ha sido pagado, cuando este pecado ya ha sido cancelado, usted y yo estamos listos para tener un encuentro con Él. ¿Sí? Se fija la importancia de aceptar ese sacrificio a través de Cristo. La ofrenda de los holocaustos era presentada, sí, continuamente, a continuación por Dios, a Dios, perdón, ¿verdad? Después de la expiación por el pecado, ¿verdad?, una persona tenía acceso a Dios, sí, para identificarse, sí, a sí mismo, ¿verdad?, con Dios, a través de Cristo. La ofrenda de comida y la ofrenda de paz, estas eran presentadas al final, ¿sí?, que nos hablan acerca de la acción de gracias, del agradecimiento por la obra de Cristo, ¿verdad?, y el compañerismo con Él hace que una persona esté consciente de la paz con Dios. ¿Sí? Romanos 5:1 nos dice, ¿verdad?, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Si no fuera así, de otra manera no podemos tener, ¿sí? Si no tenemos esa justificación, mucho menos vamos a tener fe. Si no, de otra manera nos estaríamos engañando a nosotros mismos, ¿sí?
Tenemos aquí un resumen, ¿verdad? de este proceso que se nos presenta en Isaías capítulo 53, ¿verdad? Donde Isaías 53 presenta todas estas ofrendas, ¿sí? En este mismo pasaje, ¿verdad? En el versículo 3 nos habla de la ofrenda de comida, que nos habla acerca del magullar la flor. En el verso 5 nos habla acerca de la ofrenda de paz. En el verso 5 nos habla de la ofrenda de incursión. En el verso 6 nos habla de la ofrenda por el pecado. En el verso 10 nos habla de la ofrenda por el pecado. En el verso 10 nos habla de la ofrenda de comida, ¿sí? El magullar de la flor. En el verso 11 nos habla acerca de la ofrenda de los holocaustos. Y el versículo 12 nos habla acerca de la ofrenda por el pecado, ¿sí? Usted posteriormente puede ir ahí a Isaías capítulo 53 y leerlo y ver cada uno de los versículos. De igual manera, el libro de Juan, ¿verdad?, sigue este mismo modelo, ¿verdad?, como se presenta aquí acerca de las ofrendas que se presentan, ¿sí?, en el libro de Levítico. Comienza con un aspecto acerca de Cristo como Dios y termina con la provisión por el pecado, ¿sí? En otras palabras, este libro, el libro de Juan, sigue el libro de Levítico. Si usted y yo, ¿verdad?, o los que lo leemos cronológicamente, nos vamos a dar cuenta de eso, si los vamos leyendo juntos, ¿verdad? Juan, el libro de Juan y el libro de Levítico. Debemos recordar que hemos estudiado estas ofrendas, ¿verdad?, hacia atrás, ¿sí?, de Levítico capítulo 5 a Levítico capítulo 1. ¿Por qué? Porque esta es la secuencia de cómo el hombre viene a Dios, ¿sí? También es la secuencia de cómo el hombre entraba en el tabernáculo y el camino que la sangre del animal sacrificado entra al lugar santísimo, ¿sí?, o a la presencia manifestada de Dios en el día de expiación, ¿sí?, en el día que se llevaban a cabo, ¿sí?, los sacrificios, ¿verdad? Entramos para terminar, ¿verdad?, a la aplicación de Hebreos capítulo 10 verso 1 al 6, ¿verdad? Y Levítico. Recuerde que hemos visto 3 veces la aplicación de Hebreos 10 1 al 6 con respecto a los diferentes capítulos del libro de Levítico. Lo miramos primeramente con el capítulo 5, después lo miramos 5 y 4, después 3 y 2, ¿verdad?, y ahora 2 y 1, ¿sí? Y para ello, ¿verdad?, para entrar en la aplicación, ¿verdad?, debemos preguntarnos, ¿verdad?, a través de todo esto que hemos estado mirando, ¿qué cosas nuevas usted ha aprendido sobre Cristo? ¿Qué hemos aprendido sobre Cristo, ¿verdad?, cuando hemos estudiado detenidamente cada una de las ofrendas y sus significados? ¿Hemos aprendido algo? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué han aprendido? ¿Qué hemos aprendido? ¿Alguien que quiera comentar algo? Amén. Amén. ¿Alguien más quiere compartir alguna otra cosa? Amén. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Deba? Pero y podemos seguir reflexionando. Yo le pido que siga reflexionando, siga repasando, ¿verdad? Y es algo sumamente importante, ¿verdad? Seguir aprendiendo. Porque recuerde que cada uno de estos aspectos es un principio para hoy día, ¿sí? Es un principio bíblico para hoy día. Podemos preguntarnos también, de acuerdo a lo que hemos aprendido, ¿qué cambios vamos a hacer en nuestras vidas que sean más agradables a Dios? Recuerde que tenemos la ofrenda de olor grato. Tenemos que ser presentados a Dios como olor agradable.
Entonces, eso nos habla de aspectos, de cambios que debemos hacer para ser agradables a Dios. ¿Sí? Entonces es sumamente importante, ¿verdad?, reflexionar en estas dos preguntas. Primeramente, ¿qué hemos aprendido que no sabíamos antes? Y ahora, ¿cómo vamos a aplicar lo aprendido? ¿Verdad? Recuerde que somos y debemos, ¿verdad?, presentarnos delante de Dios y dar lo mejor de cada uno de nosotros, ¿verdad? Así es de que le pido que se siga esforzando, sígase esforzando y no se canse, ¿verdad? Y sigamos adelante, ¿verdad?, hasta que Cristo venga. Amén. Vamos a ponernos en nuestros pies, oramos y entregamos el tiempo a nuestra hermana Claudia. Le recuerdo que estamos tomando en cuenta cada una de las peticiones. Usted puede mandarla a través del chat en el Facebook, puede mandarla a través del WhatsApp. El número de WhatsApp es 805-4825864. No solamente el día de hoy, cada día de la semana. Si usted tiene una petición, por favor, puede mandárnosla y nosotros estaremos muy gustosos de estar orando por su petición. ¿Sí? Por ahí nos han llegado algunas, ¿verdad? Y ahorita vamos a estar poniendo en oración cada una de ellas, ¿verdad? Y seguimos orando cada día de la semana por cada una de estas peticiones. Oramos al Señor. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Gracias, Cristo, porque fuiste nuestro holocausto. Fuiste presentado como lo mejor para nosotros, para ser comprados. Gracias, gracias por ese sacrificio que ahora nos da esa entrada. Nos da esa entrada para venir y ser agradables a nuestro Dios. Gracias. Ayúdanos a continuar adelante y ponemos delante tuyo estas peticiones a través del poder del Espíritu Santo. Declaramos bendición, declaramos sanidad, declaramos milagros, prodigios, maravillas hechos por tu mano. Bendito Padre Celestial, guárdanos de todo mal, guárdanos, Señor bendito. Quedamos delante tuyo y lo oramos todo en el nombre maravilloso, poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Amén. Gloria al Señor por este día que nos ha guardado. Hemos estado aquí gozándonos con la palabra, con el estudio, y es el tiempo de oración. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y comenzar con las peticiones de oración. Tenemos algunas y sabemos que el Señor desde ya las conoce y conoce también los corazones. Y por eso está la iglesia aquí, ¿verdad? La iglesia está para estar orando los unos por los otros y estar pidiéndole al Señor por